¿Ve? No es solo lo económico, también es lo valorativo, también es lo afectivo, también es lo vincular. ¿Qué hace que esa persona adulta que antes era respetada, tenida en consideración, sea ahora una persona que se considera no productiva, ni económica, ni de ninguna índole, y que pueda ser dejada en un aeropuerto como se deja una maleta o como se olvida, comillas, olvida una mascota? Lo que estamos diciendo es, hay algo que se está transformando. Y esa transformación no es solamente evidente, no es solamente de elementos materiales, no es solamente que hoy podemos tener tarjetas débito, crédito y todas las que ustedes quieran y que nos podemos hoy comunicar por cualquier medio de intermediación tecnológica. Son unos cambios también valorativos, son unos cambios de forma de vinculación social, son unos cambios de apuesta personal. Y en ese sentido, el cambio es una situación que tendremos que pensar porque tendremos que mirar cómo hacemos para entender ese cambio como finalmente una oportunidad para repensarse. Por eso nos dicen, el cambio es una excelente oportunidad, porque nos obliga a repensarnos. No lo veamos como algo trágico, no lo veamos como algo desagradable, no lo veamos como algo conducente a conflicto, sino miremoslo también como una oportunidad que nos da la vida para repensarnos como sujetos. Y en ese sentido, pues si queremos hacer cosas diferentes y tener cosas diferentes, pues es lógico pensar que vamos a tener que revisar esos modelos mentales, esas formas de pensar que finalmente se convierten en hábitos. Y por supuesto que necesitamos mirar las cosas diferentes. No es solo cambiar las cosas. A veces pensamos que cambiando las cosas cambiamos nosotros y eso no es real. A veces lo que necesitamos es mantener ciertas cosas, pero repensarlas, reflexionarlas, cautivarnos, mirar a ver cómo hacemos con eso. Y planteamos allí entonces un segundo punto. ¿Por qué hablamos de cambio y cultura? ¿Por qué no podemos hablar de cultura sin hablar de cambio y viceversa? Porque se plantea que un cambio será sostenible en el tiempo si logramos reflexionar y logramos cuestionar la cultura que tenemos. Y desde esta perspectiva, pues la cultura es un elemento apalancador muy fuerte de la estrategia. Lo que pasa es que a nosotros nos involucraron en los modelos para analizar elementos de estrategia y de estructura y la cultura la dejamos un poco por fuera, siendo importante. Y en este sentido, pues solamente voy a centrarme en pocos aspectos que nos hablan de cómo en las organizaciones ustedes y yo tenemos un elemento elaborado, un elemento identificado como pensamiento. Aquí le han dado el nombre de pensamiento gerencial, podría ser pensamiento administrativo, podría ser pensamiento desde el liderazgo organizacional, como ustedes lo quieran ver. Y nos plantea que en todo grupo humano y en toda organización hay unas ideas fuerza, hay unos horizontes institucionales, hay digamos un elemento allí que nos jugamos en el día a día y que hace que una organización sea diferente a la otra, aun cuando estemos en el mismo sector, aun cuando ofrezcamos un tipo de servicio similar, pero esos elementos del pensamiento gerencial o administrativo queremos volverlo práctica. Nosotros nos levantamos cada día pensando en qué queremos hacer, pero al final del día tenemos a veces que reconocer que muchas de las cosas que pensamos no las llevamos a efecto. Y en la práctica está lo que ustedes y yo hacemos o dejamos de hacer en la cotidianidad y por qué hacemos o dejamos de hacer en la cotidianidad lo que se supone era para nosotros importante. Es eso que hacemos en diciembre, ¿no? Vamos a prometer y decimos que vamos a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero si le preguntamos a la gente en febrero, el 80% de esos elementos que incorporamos en diciembre y que dijimos que íbamos a hacer están totalmente olvidados. Nos pasa eso, nos pasa desde todas las perspectivas. Y aquí ustedes encuentran una relación directa, que pueden ver en la diapositiva, donde se plantea que entre más coherencia exista entre el pensamiento y la práctica, los niveles de confianza aumentan.
Y esto es muy importante. A ustedes y a mí nos gusta saber que aquello que decimos que vamos a hacer realmente se haga. Ustedes quieren en este congreso pues que realmente se cumpla lo que se plantea en la agenda y es lógico. Es absolutamente lógico. Como trabajador yo quiero que se cumpla aquellos elementos que están allí estableciendo cuál es la relación contractual entre la organización que a mí me contrata y lo que yo como trabajador doy. Es perfectamente claro. Cuando algunos se casaron y dijeron sí en la muerte, en la enfermedad, en la no sé qué, pues uno espera que en la muerte, en la enfermedad, en la no sé qué, sea cierto y se le cumpla. Ahora, uno no sabe si en una situación de esas será uno el primero que salga corriendo, pero quisiera uno que realmente se cumpla. Y cuando eso se cumple, el nivel de confianza aumenta. Váyanse al mundo del trabajo. Confianza entre colegas, confianza con las personas que lideran, confianza también con los usuarios, confianza en que esas reglamentaciones sí se van a supervisar de la manera como se nos ha dicho, confianza en que si nos dijeron que teníamos 4 meses de plazo, sean 4 meses de plazo y no 3. Pero ustedes y yo sabemos que a veces estamos en espacios laborales y sociales donde no se plantea coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, sino que hay a veces incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y cuando hay incoherencia, lo que emerge es la desconfianza. Y ese es un problema grave, porque cuando uno está en ambientes donde uno desconfía de quien está al lado, cuando uno desconfía de las agendas de organización, cuando uno desconfía de las reglamentaciones y las normativas, pues la sensación no es bonita, la sensación no es agradable. Uno pierde energía entonces es en revisar ese tipo de cosas. Y ustedes y yo sabemos que Colombia ha tenido en todas las mediciones de confianza de los últimos años dificultades enormes. Es decir, nos hemos quedado sin personas, sin espacios confiables. Eso es interesante. Que nos digan que como país somos un país donde los indicadores de desconfianza son altísimos. Tradúzcanlo si lo quieren desde una perspectiva económica. Eso va a complicar nuestra labor. Y en ese sentido, desde la gerencia, desde la administración, desde las propuestas del liderazgo, se plantea que tendríamos que revisar esa relación, pensamiento y práctica. Que lo que decimos que vamos a hacer, intentemos hacerlo, porque la gente se da cuenta cuando hay incoherencia. Ustedes y yo trabajamos todos con seres humanos inteligentes. Y algo que el ser humano inteligente percibe de manera muy rápida son los niveles de desconfianza. Son esos sís en la empresa que terminan siendo un no y que son costosísimos. Es eso que a uno le dicen sí, pero uno sabe que internamente es no. Es eso que uno sabe que el otro le dice, y te voy a enviar esta tarde, pero uno sabe que eso va a ser por allá el otro día. Y te voy, partimos de esos elementos. Entonces es importante que revisemos qué tanta coherencia existe entre lo que planteamos como direccionador y lo que logramos hacer. Y no es un problema solo de organización, es de liderazgo de equipos. Es de cada uno en su relación cotidiana con esas personas a quien orienta. ¿Realmente las personas que yo oriento sienten confianza en mí? En mis apreciaciones, en mis exigencias, en los tiempos que yo planteo, y también en el sentido contrario. Yo confío en mi equipo. Yo confío en eso que me dicen. Yo confío en el informe que me pasan. Yo confío en la cifra que me dan. Y hablábamos esta mañana al iniciar el evento de la transparencia, de la reputación, de la dificultad que tenemos como sector frente a otras instituciones que amparadas en el componente valorativo de la asociatividad, del cooperativismo, etcétera, 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 no cumplen con esos preceptos valorativos, sino que terminan trabajando por otros preceptos. Así que no es solamente una confianza a nivel de grupo pequeño o de organización, es también lo que nosotros nos jugamos en el mundo social.